Buenos días, Dios te bendiga y Dios te guarde, mi amado amigo y hermano. Una vez más nos damos cita en este nuestro matutino diseñados para bendecir. Tu hermano Brian de León, cada mañana trayendo a tu vida palabras de bendición, siendo hoy miércoles 31 de julio, último día de este mes, año 2024. Dios sigue siendo bueno para con nosotros. La gracia de Dios, el favor y sus abundantes misericordias sean contigo y con los tuyos hoy y siempre. Estaremos considerando la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo 2 del libro de Génesis. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. En esta mañana queremos ministrar una palabra a tu vida. Después que Dios te habló. Es interesante ver bíblicamente varios acontecimientos o varios escenarios que se presentan en la Biblia después que Dios habla. ¿Qué acontece? La voz de Dios es importante para nosotros porque es aquella que nos da dirección, es aquella que nos garantiza la victoria. Es aquella que si nos dejamos guiar por ella, tendremos siempre aplastado al reino de las tinieblas. En el capítulo anterior, que es el capítulo 15, ayer leímos donde Dios le habla a Abraham y le dice que no le va a heredar un esclavo, sino que tendrá hijos. Y así como son incontables las estrellas, así será su descendencia. Abraham no tiene problema en creerle a Dios. Dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no tiene problema en escuchar la voz de Dios, en creerle a Dios, en obedecer a Dios. Era un hombre de mucha fe y de mucha obediencia, como resaltamos en el día de ayer. Pero es interesante ver que luego que Dios te habla, siempre habrán situaciones que querrán distorsionar la voz de Dios en tu vida para que el cumplimiento de lo que Él te ha dicho no tenga materialización. Aquí, en el próximo capítulo, en el 16, ahora Sara, que era estéril, le dice a Abraham que se llegue a su sierva para que así puedan tener hijos a través de Agar, sierva de ellas. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Aquí es interesante, ya que al parecer Abraham no le había contado la experiencia que él había tenido con Dios. Al parecer Abraham no había conversado con su esposa y no le había dicho la palabra que Dios le había entregado de que iba a tener hijos a través de Sara. Es por esto que Abraham entonces aquí obedece al ruego de Sarai. Y más luego entonces esto trae problemas porque entra una situación entre Sarai y la sierva Agar. Entra un conflicto entre ellas. Ahora, ¿por qué se da esta situación? Porque siempre que Dios te habla, habrá un escenario de prueba para ver qué tanto tú obedeces la voz de Dios. La Biblia también nos enseña de un profeta llamado el profeta joven y el profeta viejo. El profeta joven, Dios le da una palabra, pero es distorsionada esa palabra al escuchar él y atender la voz del profeta viejo, y muere por atender esta voz. Es lo mismo que pasa cuando Dios habló allí en el Génesis
y le dio un mandato al hombre y a la mujer de que no tocasen aquel árbol, de que no comieran. Luego que Dios habla, ¿qué pasa? El diablo también habló y la mujer se dejó llevar de la voz de Satanás y miró el árbol como bueno, agradable y codiciable. Y podríamos ver otros escenarios bíblicos de qué sucede luego que Dios habla. Entonces, ¿cuál es la palabra a resaltar en esta mañana? Tengamos cuidado, porque cuando sale una palabra de la boca de Dios, esta palabra tiene cumplimiento por encima de las tinieblas. Esta palabra tiene cumplimiento por encima del diablo y sus demonios. Una palabra de Dios es lo más poderoso que un hombre o una mujer puede tener sobre esta tierra. Pero al mismo tiempo, esa palabra crea un estrago en el reino de las tinieblas. Esa palabra crea un desorden, una persecución en el reino de las tinieblas hacia ti, hacia mí, para que no obedezcamos fielmente a la voz de esa palabra y no tenga cumplimiento lo que Dios ha dicho. Entonces hay que tener cuidado. Dios es un Dios que habla, pero Dios es un Dios que también debe ser obedecido. No basta con escuchar la voz de Dios. Donde tenemos que entrar en fiel cumplimiento es en obedecer fielmente la voz de Dios y no dejar que Satanás distorsione lo que ya Dios ha dicho de nosotros. Analízalo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias en esta mañana por una vez más permitirnos ministrar tu santa y bendita palabra. Danos cada día ese entendimiento fresco, esa sabiduría de entender tu palabra y no dejarnos engañar de la voz del maligno. En el nombre de Jesús, amén y amén.